Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 y vamos a comenzar primero con un tema con relación con el equipo Aston Martin. Unas palabras que han dado desde el equipo Aston Martin que desde luego no dejan a nadie indiferente y muestran una vez más la gran felicidad que hay dentro de Aston Martin en estos momentos, que yo es una cosa de las que más destaco después de este gran inicio que han tenido y después de la llegada de Fernando Alonso. Para ninguno es sorpresa que Aston Martin está súper contento con la llegada de Fernando Alonso, ya no solo por los resultados, sino que en sí ya lo demostraron antes de que comenzara la temporada, con las buenas sensaciones que le daba el piloto, con el buen entusiasmo que también tenía él propio para trabajar y todo. Y para nadie es ninguna sorpresa toda la alegría que desprenden y toda la felicidad que hay, y asimismo también lo ha hecho saber Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, quien ha dicho en el día de hoy que es fascinante trabajar junto a Fernando Alonso. Así lo ha comentado el propio jefe del equipo Aston Martin, dejando claro una vez más que están muy contentos con Fernando Alonso. Esto también lo traigo porque, bueno, hemos visto bastante movimiento últimamente de pilotos, de si tal piloto podría ir a no sé dónde, o si de no sé cuál quiere salir de su equipo y dónde podría ir. Y obviamente ha habido gente que dice, bueno, ¿y por qué no Aston Martin? Y yo he dejado en muchas ocasiones claro que cualquier piloto, por ejemplo, uno de los que más claro se quiere mover es Lando Norris. Cualquier piloto ahora mismo en Aston Martin es imposible, porque es que están ultra contentos con Fernando Alonso, no pueden estar más contentos ahora mismo desde Aston Martin con el piloto asturiano, y luego además el otro hueco, pues yo creo que está bastante claro que no se va a salir, está claro, ¿no?, que Lance Stroll tiene ese asiento asegurado. Entonces vemos una vez más la demostración de que la felicidad que desprenden, la felicidad que se les ve celebrando los podios, la felicidad que se les ve llegando a los fines de semana es real, y encima están muy contentos con Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ha dicho Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin? Lo que ha dicho textualmente es: Alonso nos lo ha contagiado a todos, su entusiasmo y su energía son aparentemente inagotables. Es realmente fascinante trabajar con él, es escuchar sus radios y ver ahí una buena prueba de entusiasmo. Es una maravilla, es un maravilloso motivador, es capaz de inspirar al equipo a hacer todo por él y con él. Eso es lo que ha comentado, y desde luego que es que se está viendo, desde luego que hay, yo siempre lo he comentado. Tengo una sensación muy distinta con Fernando Alonso en esta llegada a Aston Martin. Se le ha visto muy contento, se le ha visto muy entusiasmado. Quizá también cuando estuvo viendo ya el desarrollo de la MR23 creyó más aún de lo que de por sí debería ya de creer por acabar firmando con ellos en el pasado agosto, pero cuando vio el desarrollo de la MR23 se le veía muy contento, se le veía muy involucrado. También obviamente la experiencia en Alpine en ese último año con ellos no fue buena, entonces todo eso también sumó, pero es que además venía muy motivado, venía interesado por trabajar. El AMR23 ha funcionado, la energía que ha habido, la felicidad que ha tenido ha sido muchísimo mayor aún incluso, y encima eso lo ha sido capaz de transmitirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, lo que dice es escuchar sus radios y ver una buena prueba de entusiasmo. Yo recuerdo, por irnos ya a una radio que además fue emitida en televisión, yo recuerdo aquel Gran Premio de Bahrein, uno de los grandes premios, y yo lo he comentado aquí en este canal, que para mí más emotivos han sido de estos 3 podios que ha tenido Fernando Alonso. Hablando como fan de Fernando Alonso, ¿no?, pues ha sido, yo creo, el más emotivo que ha tenido en estos 3 fines de semana para cualquier fan de Fernando Alonso, por lo que suponía. Era el primer podio, era la confirmación de que Aston Martin iba a ir bien, cómo fue la carrera, fue teniendo que remontar, adelantando en pista tanto a Russell, Hamilton y Sainz. Bueno, también adelantó a Bottas, pero bueno, Bottas era más factible. Todo eso se sumó en Bahrein, y además aquella radio súper motivadora, seguro para el equipo, con aquellas palabras que dijo Fernando Alonso de: este coche es muy lovely, dijo, para conducir. This is a lovely car to drive, es lo que llegó a decir Fernando Alonso en aquel momento, y desde luego eso es muy esperanzador para Aston Martin. Es ver, para empezar, que las cosas las has hecho bien porque han dado un salto, son claramente la inspiración para cualquier equipo, y eso lo hemos visto con Alpine, que lo han comentado, con McLaren lo han comentado, con cualquier equipo, son la inspiración. Han pasado de ser el 7º equipo en el Mundial de Constructores el año pasado, yo realmente fueron el 6º equipo a final de temporada, pero vamos a decir 7º equipo que acabaron en el Mundial de Constructores, a estar ahora mismo segundos y realmente ser el segundo equipo y realmente ser el siguiente del equipo Red Bull. Entonces es desde luego esa confirmación, y que encima tu piloto te esté motivando, te esté diciendo este tipo de cosas, se le note súper involucrado. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, fueron los test de pretemporada, donde
Fernando Alonso era el último en salir con el equipo Aston Martin, se quedaban hasta larguísimas horas de la noche, ya ni siquiera estos test de pretemporada, los test de post-temporada en Abu Dhabi, que fueron después de la carrera de Abu Dhabi, ya la primera toma de contacto que tuvo Fernando Alonso con Aston Martin, aquellos test donde se le vio muy motivado, donde se le vio ya desde el primer día en el box de Aston Martin involucrado y trabajando, todo eso suma, desde luego, y así mismo lo está haciendo también ver Aston Martin. Y luego, pues obviamente, todo ha sumado en que encima la acogida en España ha sido muy buena, la acogida en el mundo entero en general está siendo espectacular, y yo lo he comentado en muchas ocasiones que ya no es solo entusiasmo español, como yo lo he comentado muchas veces, sino que la propia cuenta de la Fórmula 1 va poniendo cosas. Hemos visto, pues obviamente, ¿no?, todos los ingenieros de Fernando Alonso, que prácticamente se los conoce cualquier persona aquí ahora mismo en España, porque van poniendo imágenes, porque las fotos que obviamente sube también Aston Martin se mueven. Al final los ingenieros, ¿no?, el primer ingeniero de Fernando Alonso, que además también pues tuvo una gran importancia porque tuvo una gran repercusión porque fue al podcast de Pit Stop, fue, y obviamente eso le hizo tener también un poco más de repercusión y que la gente se interesase, y al salir en todos los vídeos, al salir con los carteles de Fernando Alonso, ¿no?, del podio, todo eso, pues ha hecho que obviamente encima esto llegue a los propios equipos Aston Martin, tengan más motivación. Desde luego que lo que se ve dentro del equipo Aston Martin es pura felicidad. Eso se ha podido ver cuando ha llegado Fernando Alonso al podio en las 3 ocasiones, todo el mundo celebrando con Fernando Alonso, en las 3 ocasiones cantándole Fernando Alonso, Fernando Alonso. Es espectacular para mí, desde luego, esa felicidad que hay desde dentro de Aston Martin, la felicidad que desprenden, y desde luego lo dejan ver diciendo estas palabras Mike Crack, de que es además fascinante trabajar junto a él. Vamos a pasar de tema, y hemos hablado de felicidad, vamos a hablar ahora de un dardo que ha habido para uno de los pilotos más importantes de la parrilla ahora mismo. El más importante posiblemente de la parrilla ahora mismo. ¿Quién estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, de Max Verstappen. Ha habido un dardo que le han lanzado desde el equipo Mercedes, más específicamente se lo ha lanzado George Russell. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues bueno, sabemos que George Russell ahora mismo es el compañero de equipo de Lewis Hamilton y lo está haciendo bastante bien. Ha conseguido quedar en las 3 clasificaciones, por ejemplo, por delante suya, aunque ahora mismo en el Mundial esté por detrás, sobre todo por el 0 que tuvo en Australia, pero cuando estuvo compitiendo en Australia tuvo más ritmo también que su compañero de equipo. Y le ha mandado George Russell un dardo a Max Verstappen diciendo que podría Lewis Hamilton haber acabado con su carrera si estuviera en la situación que está George Russell, es decir, si estuviera como compañero de equipo de Lewis Hamilton. Cree que Lewis Hamilton en ese caso podría haber acabado con su carrera, que también es una manera de alabarse a sí mismo porque él sigue compitiendo y sigue ahí, y ahora mismo está incluso quedando por delante suya. Eso ha sido el dardo que le ha mandado George Russell, que le ha recordado pues eso, que podría haber acabado con esa trayectoria ya desde el principio, aunque ahora mismo pues obviamente veamos dónde está Max Verstappen y veamos que el primer título además se lo consiguió ganar al propio Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues os voy a leer literalmente las palabras para empezar, y lo que dice es, por ejemplo, Max Verstappen obviamente tuvo su ascenso después de 18 meses, pero tal vez si hubiera entrado en un equipo como Mercedes contra Lewis Hamilton en la cima de su poder, podría haber dañado su carrera. Si tienes que mirarlos de ambos lados, y seguro que Max era un piloto después de 3 o 4 años en su haber en comparación con donde estaba después de 18 meses, si te enfrentas a un tipo que está absolutamente en su mejor momento y domina el coche en el que está tan acostumbrado, tal vez no estaría en la posición que tiene hoy. Eso sí que es verdad, obviamente, si hubiera competido con Lewis Hamilton en un coche en el que estaba tan acostumbrado, pero eso también te digo que no habla también por Russell, porque con Hamilton no ha competido con un monoplaza con el que estuviera tan bien acostumbrado, porque ya era el del 2022 y vimos un bajón grande de Mercedes, pero bueno, que sí que es lo que está diciendo, que a lo mejor con él podría haber acabado esa carrera. Y sigue diciendo y dice, es algo que me digo a mí mismo, porque me gusta estar con el vaso medio lleno y quiero sacar lo positivo de cada situación, pero podría sentarme aquí y decir que perdí 3 años de mi carrera porque estaba en un coche que estaba simplemente en la parte de atrás de una parrilla y no podía luchar por las victorias. Esto también habla pues porque en ese momento en el que Hamilton tenía ese coche dominador, quizás hubiera podido pasar lo mismo, pero al final, como no llegó a subir a Mercedes hasta que no cambiamos de reglamentación, porque no le subieron, pues no tuvo tampoco que enfrentarse a ese Lewis Hamilton que era absolutamente dominador, y simplemente a este que obviamente es Lewis Hamilton, es un pilotazo, lo vimos el año pasado también compitiendo muy bien, pero que con este sí que le está pudiendo hacer frente. Pero bueno, me parece bastante curioso ese dardo que le ha mandado George Russell a Max Verstappen. Hubiera que haberlo visto, desde luego que obviamente subiendo con 18 años hubiera sido muy complicado, pero también es verdad que Verstappen... Hay diferentes niveles, ¿no? Pero Verstappen sube a Red Bull, en un Red Bull en el que Daniel Ricciardo es el claro dominador, con un
estaba súper cómodo con aquel monoplaza. Es un piloto que consiguió ganar a Sebastian Vettel, que venía de ganar 4 títulos en Daniel Ricciardo, que no es ahora mismo, si habéis empezado a ver hace poco la Fórmula 1, no recordaréis ese Daniel Ricciardo, pero era espectacular. Entonces, no lo tuvo tampoco fácil y consiguió al final hacerse con aquel equipo, quedarse claramente como ese primer equipo, como ese primer piloto, hasta el punto que Daniel Ricciardo decidió irse de Red Bull, del equipo en el que simplemente había estado toda su carrera prácticamente en Fórmula 1 porque no podía con Max Verstappen. Aún así, obviamente, con Hamilton hubiera sido bastante complicado, hubiera sido bastante interesante, porque además también han salido esas palabras, ¿no?, recientemente de Toto Wolff, en las que hablaba acerca de que estuvieron cerca de fichar a Max Verstappen. La cosa es que Red Bull se les adelantó, y ya no es que se les adelantara por llegar antes o convencerle antes, sino porque es que ellos no le ofrecían en la Fórmula 1. Eso es una de esas razones por las que Red Bull se la consiguió acabar llevando a Max Verstappen, y porque le ofrecieron ese puesto en Toro Rosso para la temporada 2015, cuando tan solo tenía 17 años. Eso es algo que Mercedes no se lo ofreció. Mercedes le ofreció un puesto en GP2 y obviamente acabó decidiendo marcharse al equipo Red Bull, pero desde luego que hubiera sido bastante curioso verlo con Mercedes y con estas palabras que dice ahora George Russell, y luego más allá por esas palabras también personales para el propio piloto británico de George Russell. Pues bueno, desde luego que si hubiera subido antes, yo creo que Russell subió un año tarde. Y yo eso lo he comentado en muchas ocasiones, yo creo que 2021 tuvo que haber subido George Russell al equipo Mercedes. ¿Hubiera sido diferente? ¿Hubiera sido a lo mejor más complicado para él? Yo creo que sí, porque es unos monoplazas donde Hamilton estaba muy acostumbrado. Al final, en este monoplaza de 2022, empezaban los dos de cero, y además Russell afrontó el comienzo de temporada distinto a Hamilton, porque Hamilton estaba muy negado después de haber estado compitiendo por el título durante tantos años y estar en un monoplaza en el que no lo estaba. Hamilton estaba muy negado y de ahí tuvo que resurgir, por así decirlo, y ya fue algo más complicado. Pero por el caso, pues George Russell no estaba tan negado. Russell venía de un equipo donde no competía ni por puntos a pasar a podemos conseguir varios podios fácilmente. Entonces fue una mentalidad diferente, y por eso también al principio de temporada le consiguió ganar bastante bien. Y este principio de temporada ha empezado espectacular el piloto británico, que ahora mismo ha conseguido quedar por delante suya, como hemos comentado, en las 3 carreras en cuanto a clasificación. En Bahrein sí que es verdad que en cuanto a ritmo de carrera lo tiene peor. En cuanto a en Arabia Saudí consigue tener un muy buen ritmo de carrera, mucho mejor que el de Hamilton, e incluso muchísimo mejor que en clasificación. Le ganó por 5 décimas. Y en Australia ya lo vimos, en Australia consigue superarla en clasificación, en carrera consigue aguantar por delante suya, hasta que bueno, pues ya tienen esos problemas, y luego incluso George Russell acaba teniendo que abandonar. Pero bueno, vamos a pasar de tema y vamos a hablar ya de Charles Leclerc. Hemos hablado de bastante de los pilotos obviamente más importantes de la parrilla, hemos hablado de Verstappen, hemos hablado de Russell, hemos hablado de Hamilton, hemos hablado de Alonso. Vamos a hablar de Leclerc y del equipo Ferrari. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo hemos comentado en este canal, que Ferrari va a introducir mejoras en el Gran Premio de Miami. Ya lo sabemos, las iban a introducir en Imola, pero las han adelantado. Sabemos que hay cierto temor dentro del equipo Ferrari. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Charles Leclerc ya ha probado las mejoras de Ferrari en el simulador. Ya ha probado esas mejoras que van a introducir en Miami, las cuales esperan dar un salto grande de calidad. No tendrán mejoras en Azerbaiyán, pero sí en la siguiente carrera, y esas mejoras ya las ha probado Charles Leclerc en ese simulador de Ferrari en Maranello, y las sensaciones han sido buenas. Obviamente, si fueran malas ya sería una noticia que dice, pues encima Ferrari que se hunda un poco más, pero bueno, las sensaciones han sido buenas. Veremos cuándo se aplica la pista, porque podrían cambiar el rendimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta, que el rendimiento no tiene que ser súper fiel, puede llegar a cambiar. Las simulaciones ya lo sabemos que... Y por eso, por ejemplo, las simulaciones de Aston Martin yo decía que había que tomarlas con pinzas, porque las simulaciones de Aston Martin antes de comenzar la temporada decían que eran buenísimas, y bueno, pues han resultado ser buenas, pero las simulaciones no siempre tienen por qué ser fiel a la realidad, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Mercedes, que las simulaciones que tenían para el coche de 2022 era que iban a volar, pero eran mejores resultados que los que tenían Ferrari o Red Bull, y ya le vimos, ¿no?, obviamente el resultado que tuvieron en 2022. Así que bueno, las sensaciones han sido buenas en ese simulador, ya las han estado probando, traerán las primeras en Miami. En Azerbaiyán sabemos que están negados a traerlas por la clasificación al sprint, el formato sprint que tendremos ese mismo fin de semana, así que habrá que estar muy atentos a lo que puede hacer Ferrari en este Gran Premio de Azerbaiyán, un Gran Premio que el año pasado no se les dio bien, tuvieron un doble abandono y fue ya la primera
El primer grande fue Mónaco, porque en Mónaco tuvieron aquel error estratégico, pero aquel fue un doble cero y fue un punto donde Red Bull les recortó bastante. Así que veremos este año qué son capaces de hacer los de Maranello, qué son capaces de hacer Ferrari sin mejoras, porque además Mercedes, Red Bull y Ferrari y Aston Martin, los tres van a traer mejoras. El único que no trae es Ferrari, aunque el rendimiento fue bueno en Australia, pero en este circuito no traerán mejoras, así que veremos de qué son capaces. Y ya para finalizar este vídeo, último tema del vídeo que tenemos, y tenemos que hablar acerca de China, muy brevemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, los organizadores han confirmado una noticia que aquí estuvimos contando después de que se anunciase la cancelación del Gran Premio de China. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, recordamos a finales del año pasado, ya habiéndose concluido la temporada, se anunció que China no iba a tener finalmente su carrera. Una carrera que se hubiera disputado el fin de semana pasado. El domingo pasado, el domingo de ayer básicamente, se hubiera disputado este Gran Premio de China por primera vez desde el año 2019 y se acabó nuevamente cancelando. Eso lo sabemos, ¿por qué? Porque en esos meses volvió a crecer los datos de COVID y entonces hicieron que se cancelara por si acaso. Por precaución acabaron cancelándose. Algo que los organizadores del Gran Premio de China intentaron frenar. Es decir, después de varias semanas, y eso lo trajimos aquí en este canal, intentaron nuevamente que le dieran ese Gran Premio porque tienen muchas ganas de acoger ese Gran Premio de Fórmula 1 desde el año 2019 que no lo hacen y porque los datos ya estaban bajando. Entonces les aseguraron a los organizadores de la Fórmula 1 que los datos para entonces ya iban a estar bajos y no iba a haber ningún problema. Ahora mismo están bajos y no habría habido ningún problema, pero la Fórmula 1 acabó decantándose con que no iban a recuperar ese Gran Premio de China, con que se iban a mantener sin carrera y además ya habían decidido que no iba a haber ni siquiera sustituto, entonces habían decidido que iba a haber este fin de semana de parón. Entonces, podríamos haber tenido este Gran Premio de China en esta semana y no haber tenido este parón de 3 semanas que hemos tenido. China lo intentó por todos los medios, pero la Fórmula 1 fue quien se negó. Esto lo ha confirmado también desde allí. Lo que he dicho es, el gobierno de Shanghái se acercó a la Fórmula 1, les dijeron que para abril estaría todo bien. Esto es lo que ha comentado un periodista relacionado con la Fórmula 1 que está muy metido también en todo lo que pasa en Asia. Ha dicho todo eso y sigue diciendo, dice, me sorprendería que no hubiese carrera en China el año que viene. Están desesperados por volver a la realidad y saben que el mundo quiere ir al país con alguna que otra precaución. Entonces que esto sería un muy buen escaparate básicamente para el gobierno chino, para China, para el circuito, para la ciudad de Shanghái, si regresa a la Fórmula 1. Sería una manera bastante de escaparate muy buena, entonces que el año que viene tendremos este Gran Premio de China. Por fin, desde el año, como digo, 2019, que no viajamos y además, si no viajáramos, pero es que no estuviera en el calendario, es otra cosa, obviamente, porque al final sería el regreso de China sin más, porque había unos años donde no habría estado en la Fórmula 1. Pero es que además, en sí en el calendario ha estado, pero es que se ha cancelado. Este año ha estado y se canceló. El año pasado estuvo y se canceló también. Entonces, este ya sería sí que sí el regreso de China después de muchos años. Como digo, 2020, 21, 22 y 23, que son 4 temporadas completas sin Gran Premio de China el año que viene. Lo que dice este periodista es que a él le extrañaría bastante que no lo hubiera. Así que veremos si el circuito de Shanghái regresa la próxima temporada. Este año obviamente nos hemos quedado sin él, aunque los organizadores intentaron tenerlo de vuelta. Esto es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.